Capítulo 13. Un hombre en quien no confiar. La luz de la habitación había adquirido una tonalidad rojiza que lanzaba un sucio resplandor ocre sobre la pared. Ahora toda la estancia parecía más pequeña, como si la oscuridad de los márgenes los hubiese encerrado en ese pequeño círculo alrededor del fuego. Ya era de noche. A medida que la mujer relataba aquella historia, John había mostrado una expresión pensativa. Con el ceño fruncido recorría los objetos más cercanos. Volvía una y otra vez la vista sobre la pequeña mesa, las tazas, los cigarrillos. Un nuevo asombro se había abierto. Pasó en él mientras escuchaba a la anciana, y por momentos aquel segundo relato había conseguido perturbarlo. Era una mujer muy ingeniosa, mucho más de lo que él había pensado. Eso no era obra de una aficionada. Además, estaba claro que había jugado su mismo juego, y de una manera brillante. Aquello era extraordinario. Entonces se le ocurrió. Esa era la idea que necesitaba para su novela. El escritor y su vecina. Él la visita y decide contarle la idea de su próxima novela, la historia de un asesinato destinado a encubrir a otro, el verdadero. En ese relato su vecina es la víctima y él el asesino. Pero él deja entrever que tal vez no se trata de una ficción, lo que hace porque ella, mujer, lo irritó esa tarde, o porque la simple y perversa vocación de provocar miedo, que también lo había llevado a ser un escritor de novelas de suspenso. Lo que él no esperaba es que después ella hiciera lo mismo. Esa idea le gustaba mucho más que la anterior. La misma señora Greenwood, sin saberlo, se la había dado. Y se preguntó nuevamente, ¿acaso aquella mujer era una escritora? Vaya, en realidad comienzo a pensar que es usted una verdadera escritora de novelas policiales, dijo sin disimular su entusiasmo. Me alegra saber que se ha divertido, dijo ella, tras lo cual se incorporó y dando media vuelta se perdió en las sombras de la sala. Tomaré lo que usted dice como un cumplido, agregó mientras John veía la silueta de la anciana alejarse unos pasos y abrir una pequeña vitrina. Ahora regresaba. En su mano izquierda sostenía dos largas agujas de acero, de las que pendía un breve tejido color ciruela unido a su ovillo. Una pequeña pelota de lana que se cayó al suelo. Rápido, como si escapase de la luz, rodó por la alfombra hasta detenerse a unos metros de donde se encontraban. Desde allí, apenas se distinguía su forma pequeña y redonda. Sus miradas se cruzaron un segundo, antes de que él se levantase a recogerlo. Apenas se incorporó, vio a la anciana con el atizador en la mano. En la otra, apretadas contra su pecho del tejido, sobresalían las agujas. Ella sonreía. «Oh, lo lamento. No es nada». Él extendió su mano alcanzándole el ovillo, pero ella no lo tomó. En su lugar le señaló la mesa y dijo: «Déjalo allí, yo añadiré algunos leños a la chimenea. No dejaremos que el fuego muera». Apenas inclinada, sin dejar de mirarlo, agregó un leño al fuego y apartó algo de ceniza hacia un costado. «La vejez me ha proporcionado placeres que en verdad, de joven, nunca sospeché que serían para mí tan importantes. Sencillamente, no podría imaginar mi vida sin el tejido y las novelas», dijo sentándose para dar comienzo a su labor. «Es extraño, nos pasamos la vida deseando cosas importantes, aquello que siempre resulta difícil de conseguir, pero cuando solo somos viejos, solo necesitamos muy poco. Pequeños hábitos, que para alguien joven serían apenas accesorios». John, aún excitado por el relato de la anciana y también por la idea que acababa de ocurrírsele para su novela, sintió que tenía que preguntárselo. «¿Ya está bien, señora Greenwood? Ahora dígamelo. ¿Es usted una escritora de verdad?» La anciana sonrió. «Veo que insiste usted con eso, señor Bland, pero temo que no lo soy, ¿sabe? Realmente me hubiese gustado escribir una historia. Le aseguro que tener esta ocupación no estaría nada mal para una mujer en los últimos años de su vida». Hizo una pausa. «Eso me recuerda que es una pena que no le haya interesado mis relatos». «Oh, lamento haberla decepcionado». De repente John no sabía qué decir. La admiración que la señora Greenwood le había despertado, pero más que un repentino sentimiento de gratitud por ser el artífice de su nueva historia, hacían que su fastidio ahora le resultase lejano, absurdo. Tampoco había conseguido amedrentarla demasiado contándole la idea de su asesinato, pensó, pero ahora sentía que aquello había sido algo cruel. Ella hizo un gesto con la cabeza como restando importancia a la cuestión. «No se preocupe, no insistiré con eso, pues déjeme decirle que sus relatos han sido admirables.
Estoy impresionado. Tal vez no pueda escribirlo, pero tiene usted la imaginación de un escritor, créame. Ella pareció hacer caso omiso a ese halago. En su lugar miró y después de un breve silencio dijo: Ahora déjeme a mí hacerle una pregunta, señor Bland. ¿Es usted un escritor? A John aquello lo tomó de sorpresa. Ella prosiguió: Compréndame, no quiero decir que no lo sea, pero debo decirlo, temo que ha despertado mis dudas. Él echó la cabeza hacia atrás frunciendo el entrecejo. Pero, ¿por qué le mentiría? Oh, lo mismo me pregunté yo, señor Bland. ¿Por qué mentiría usted? John advirtió que algo en la expresión de la anciana había cambiado. No le gustaba aquello y no le gustaban las palabras de esa mujer. Discúlpeme, no sé de qué está hablando. Trató de que el tono de su voz fuese natural, aunque se sentía molesto, pero escucharé con gusto sus razones para pensar en eso. Le diré. Ella continuó distraídamente, mientras retomaba su labor. Cuando vino a mi casa hoy y se presentó como un escritor de novelas, de misterio, le confieso me entusiasmé. Usted sabe, soy una aficionada a esos libros y por supuesto se me ocurrió contarle aquel viaje esa noche en el tren. Era una historia fantástica para alguien que escribe sobre asesinatos. El relato de un misterio verdadero, algo real, contado por uno de sus protagonistas. Aquello no dejaría de entusiasmarle. Estaba segura. Hizo una pausa y su rostro adquirió una expresión de extrañeza. Pero nada de eso sucedió. No mostró usted el mínimo interés por esta historia. ¿Era posible algo así? ¿En verdad no esperaba eso? Alzó sus ojos y lo miró. Los ojos de la señora Greenwood eran muy azules. Sabe, la confianza no es una de mis virtudes, señor Bland. Fue entonces que me asaltó aquella pequeña duda. Tal vez usted no fuese realmente un escritor. John permanecía quieto, con su cabeza apenas apoyada en el respaldo del sillón. Ella pareció volverse a concentrarse en el tejido. Sé que parece una tontería, pero verá la duda. La duda actúa de una manera muy extraña. Usted sabe, no hace falta demasiado. Basta un detalle. De repente, uno cae en la cuenta de que las cosas pueden ser de una manera muy distinta. Pensé en su visita en el mismo día de la mudanza. Ahora comenzaba a sonar extraño. Además, aquí hay muchos libros. Usted los vio entrar. Para una anciana que pasa sus días leyendo, un vecino que se dedica a escribir novelas podría resultar muy atractivo. Eso no es algo difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Qué está tratando de decirme? Trato de explicarle cómo funciona la duda, señor Bland. Eso es algo de lo que usted sabrá mejor que yo, ¿verdad? Claro, si es que se dedica a las novelas policiales. Él decidió no contestar. Aquello había comenzado a intrigarlo. ¿Era usted un escritor? Y si lo era, ¿por qué había mentido? Y si no lo era, ¿por qué había mentido? Esas eran mis dudas. Fue entonces que me vino su expresión al preguntarle si ya tenía la idea de su próxima novela. Usted había dicho que no, pero pareció titubear antes de responderme. Lo recordaba muy bien. Fue usted muy observadora, acotó John, algo irónicamente. Claro que recordaba aquello. No me detuve en ello entonces, ella prosiguió, pero ahora tenía motivos para dudar de su respuesta. Por eso decidí tenderle esa pequeña trampa. Tal vez funcionase. Seguramente la idea de su próxima novela es más interesante, ¿verdad? Hizo un silencio. Y resultó que había usted mentido. No iba a dejar pasar ese descuido suyo. Por supuesto le pedí que me contase el argumento de su novela. Ahora John miraba las puntas de las agujas brillantes y veloces, que aparecían y desaparecían a través del tejido. Esas manos eran veloces. John no se había fijado en las manos de la señora Greenwood, blancas y gordas, repletas de anillos que parecían incrustados en sus dedos. Se preguntó por qué aquella mujer comenzaba a inquietarlo. También observó que el atizador había quedado al lado del sillón, muy cerca de su anfitriona. Ella continuó hablando. Claro, tal vez eso no tuviera importancia, supongo que hay escritores que prefieren no hablar de lo que aún no han escrito. Sin embargo, ahora parecía usted dispuesto a hacerlo. Sus palabras se tornaron cada vez más pausadas. Fue entonces que me preguntó si esperaba a alguien. Era una pregunta extraña, si solo iba a contar apenas una idea. También mencionó, y recién entonces me enteré, que usted ya me había visto antes aquí, y finalmente supe que según el plan de su novela, el final de esta visita debía asesinarme. En ese punto se detuvo, levantó la vista del tejido y lo miró directamente a los ojos. Entonces pensé, si no era usted un escritor,
¿Qué otro argumento podría relatar un asesino más que su propio plan para matarme? Se hizo un silencio. En la chimenea los troncos se derrumbaron esparciendo una lluvia de chispas, pero ellos permanecieron quietos por un instante, escrutándose mutuamente. Dígame, señor Bland, ¿qué supone usted que yo deba creer? John sintió que se quedaba sin palabras. De pronto, al escuchar a la anciana, él mismo le resultaba absurdo creer lo que allí sucedió había sido solo un pequeño acto para asustarla. Pero lo más extraño, lo más perturbador, era descubrir la manera en que esa mujer conseguía intimidarlo. Y esa sensación parecía concentrarse en la boca de su estómago, como si un puño estuviese cerrándose lentamente sobre él. Hizo un esfuerzo para que sus palabras sonasen normales. Comprendo que se haya usted inquietado cuando relaté aquello, señora Greenwood, y lo lamento, créame. A veces temo que soy demasiado realista para contar mis historias. Sentía que era una explicación absolutamente idiota. Usted sabe, ese es mi trabajo, el oficio de escribir sobre crímenes. Simuló una pequeña carcajada y de repente se dio cuenta de que no podía continuar. Se había puesto nervioso. Oh, vamos, señora Greenwood, no creerá que vine para hacerle algún daño. Es ridículo. Ella continuó mirándolo impasiblemente. ¿Acaso parezco un asesino?, agregó John mientras comenzaba a sentir un leve hormigueo que subía por sus piernas. Oh, no, ambos parecemos incapaces de matar una mosca. Una pequeña mueca parecida a la de una sonrisa se insinuó en el rostro de la anciana. Pero no es de las apariencias de los que estábamos hablando, ¿verdad? John, visiblemente incómodo, mientras simulaba acomodarse en su sillón, se pasó las manos por las piernas. No imagino a dónde quiere llegar usted con todo esto. Ella se inclinó levemente hacia adelante. Debería hacerlo, señor Bland. Imagine usted que antes de acostarse ve una araña en su habitación. Tal vez lo muerda, tal vez no, dígame. Bajó el tono de su voz, convirtiéndola en un susurro. ¿Esperaría usted la mañana para saberlo? John se quedó en silencio como si no acabase de entender lo que la mujer terminaba de decir. Algo no estaba bien allí. Abrió la boca con un sentimiento de confusión y quiso esbozar una sonrisa, pero no lo logró. Y de repente supo, como quien acaba de descubrirse un dolor que tenía miedo. No comprendo. Ese hormigueo ahora subía por su espalda y alcanzaba su nuca. Estaba muy tenso. ¿Por qué? De pronto se encontraba calculando la distancia que lo separa de la señora Greenwood. Tenía que serenarse. Era estúpido tener miedo. ¿Qué podría pasar? Sin embargo, yo creo que comprende, señor Bland, que ha empezado usted a comprender. Ella giró la cabeza hacia los cristales de la ventana, que ahora solo reflejaban la luz de la lámpara, y la volvió nuevamente hacia John. Su rostro trasuntaba una calma absoluta. ¿Sabe? Cuando salí de la estación esa mañana en Edimburgo, recordé lo que Robert me había repetido en el auto una y otra vez, que aquella muchacha era inofensiva, que no podía haber visto nada en realidad, y la prueba de ello era que no había llamado a la policía. Hizo un ligero movimiento negando con la cabeza. No entendía que ese riesgo era inaceptable. Esa duda, por pequeña que fuese, nos podía costar muy caro si no hacíamos nada, ¿entiende? Hizo una pausa. Y no me equivoqué. Esa mañana me sentí satisfecha por ello. Pero eso se trataba de algo que había usted inventado. John abrió la boca para tomar aire y de repente sentía una especie de náuseas. Oh, resulta encantador escucharlo decir que paseó la imagen de un escritor, sonrió. Pero no sirvo para inventar historias, créame. Usted mismo se dio cuenta de que aquel primer relato no podía ser cierto. No creyó eso, y yo tampoco. Puedo creerle a usted, esa es la verdad. Desde que llegó esta tarde, me temo, no me ha dado una sola razón para confiar en su persona. Hizo un silencio. Verá, soy una mujer vieja y usted es un hombre joven y fuerte. Estamos aquí solos, absolutamente alejados de todo. Comprenderá que en esta situación solo hay una cosa que pueda hacer yo. Y agregó después de un momento casi sin expresión. Debo matarlo, señor Bland. A John le bastó verla un instante para darse cuenta de que esa mujer estaba diciendo la verdad. Casi instintivamente comenzó a levantarse del sillón en el acto, sin sacarle los ojos de encima. Ella apoyó su mano sobre el mango del atizador. Él observó ese movimiento y comenzó a correrse hacia un costado, cuidando cada paso hasta que se dio cuenta que no sabía qué hacer.
No habla en serio, dijo lentamente para controlar el temor en su voz. ¿Lo cree? Sin embargo, tengo la impresión de que hemos hablado en serio toda la tarde usted y yo. Algo dentro de John reaccionó súbitamente. Usted está en un error. Las cosas no son así. Yo no vine aquí para matarla. ¿Entiende eso? Yo solo pretendía que usted se asustase. Eso fue todo. Pensé que aquello era un invento, su historia del tren y todo eso. Su rostro se había cubierto de un sudor fino, como una capa de aceite. Se daba cuenta del esfuerzo por explicar lo que allí había sucedido, pero solo escuchaba frases agolpándose torpemente, unas sobre otras. Me molestó que quisiera engañarme. Esa es la verdad. No había sido sincera usted conmigo. Su relato fue formidable. Formidable en verdad. También eso me irritó. Oh, formidable, susurró la anciana con un sarcasmo que no solo dejaba traslucir su incredulidad, sino también una ligera burla. John continuaba. Y después de nuevo hizo esa pregunta. Yo sentí que usted quería burlarse de mí. Esa no es la palabra. Usted entonces se detuvo. Veía como ella ahora se limitaba a observarlo con una mirada paciente y algo triste, como si escuchase mentir a un niño, y comprendió que nada más podía hacer que cualquier cosa que dijese careciera de sentido ahora. Solo tenía que salir de allí. Lamento mucho todo esto, señor Bland. Pues es la verdad, John gritó mientras comenzaba a retroceder en dirección a la puerta. Levantó el brazo señalándola con un dedo. Y no me importa lo que usted crea. Tiene usted razón, replicó ella tranquilamente. Temo que ya no importa, es tarde ahora. Esas palabras lo detuvieron. ¿Qué quiere decir? Ahora ese hormigueo era un ejército de débiles pinchazos moviéndose en todo su cuerpo. ¿Qué le pasaba? Usted mismo me pidió una taza de té, ¿sabe? Las sales de bario son algo lentas, pero muy efectivas llegada el momento. Lo he visto, es necesario que pase un tiempo claro, pero pasado ese tiempo todo se pondrá muy rígido muy rápidamente. John sintió que un horror que no conocía se apoderaba de él. Robert murió así. Usted sabe, se había convertido en alguien peligroso. Aquello había sido demasiado para él, y así me lo dijo una noche. Poco tiempo después, hizo un silencio. También tomamos té en esta oportunidad, y aquello demoró poco menos de una hora, por lo que debo decir que ese efecto en usted es inminente, señor Bland. John miró las tazas de té. La suya estaba vacía a su lado, la otra intacta. Entonces recordó que ella ni siquiera la había tocado mientras relataba la última historia. Su rostro palideció instantáneamente y quedó rígido como si hubiese dejado de respirar por un momento. ¿Qué ha hecho? No tiene mucho tiempo para preguntas, señor Bland, dijo ella con una calma que a John lo horrorizó aún más. Lo único que debe hacer ahora es llamar a un médico. Allí está el teléfono. Por favor, hágalo. Por un momento John pareció no comprender. Después comenzó a girar la cabeza mirando a su alrededor hasta que sus ojos encontraron el teléfono, y se lanzó sobre él. Levantó el auricular desde su sillón. Una débil sonrisa cruzó el rostro de la señora Greenwood, y a John se le helaba la sangre. La línea estaba muda, completamente muerta. ¿Ahora sabe por qué no puedo creerle, señor Bland? La calma de la mujer parecía inconmovible. ¿Sabe? Ayer por la mañana se apersonó aquí un muchacho muy simpático. Pertenecía a la empresa de Telefónica. Me comunicaba que por un par de días aún no podrían reparar la línea, que corresponde a toda esta zona. La tormenta ha dañado un distribuidor, o algo así. No hay teléfonos. En ninguna casa, me temo. Si usted fuera mi vecino, tendría que saberlo. Como verá, lo mío no son solo conjeturas, ¿comprende? Hizo un silencio y finalmente dijo: Nadie pudo haber llamado a su casa esta tarde. John, aún con el auricular en su mano, permaneció de pie mirando ese pedazo de plástico hueco e inútil, hasta que comenzó a moverse de una manera extraña. De repente sentía una inmensa necesidad de abalanzarse sobre ella y golpearla. Maldita sea, pues el teléfono sí funciona en mi casa. Oh, ¿de veras? Una mezcla de burla e incredulidad se dejaba oír en las palabras de la anciana, pero como si recién en ese momento John la hubiese escuchado, ahora en él resonaron las otras anteriores. Nadie pudo haber llamado a su casa esta tarde. Esa tarde. Papá acaba de llamar.
Ahora John recordaba la imagen de Annie, hermosa, caminando hacia él sobre la grava. Papá acaba de llamar, lo siento, debo ir a Londres. Ella había dicho, pero en algún momento él oyó la campanilla del teléfono esa tarde, y tampoco antes. En esas pocas horas, ahora se daba cuenta. Nunca probaron la línea de esa casa. Después ella volvía. Se había cambiado la falda y llevaba rouge en sus labios. Estaba preciosa esa tarde. ¿Por qué le mentiría a Annie sobre esa llamada? ¿Para qué vino hoy a mi casa, señor Bland? La señora Greenwood ahora lo miraba fijamente, pero John parecía no escucharla. Unos mechones de pelo oscurecidos por el sudor le caían sobre la frente y su piel parecía de cera. Sentía que en su cuerpo, si sucedía algo, se daba cuenta. Estaba respirando por la boca. Algo le impedía cerrarla. ¿Qué era? Él había inventado esa historia del amante y las llamadas. Aquello no podía ser cierto. Cerró los ojos tratando de pensar con claridad. El reloj dio la hora en los fondos de la casa. Un horrible sentimiento de irrealidad se apoderó de él. No podía estar pasándole todo esto. La mujer debía estar jugándole una broma. Eso era un juego horrible. Eso lo explicaba todo y lo que sentía en su cuerpo solo era un producto del miedo, una reacción normal. Eso debía ser, tenía que ser. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Vamos, usted no hizo eso, ¿verdad? Dijo casi sin voz. Parecía a punto de romper en llanto. Notó que sus dientes comenzaban a chocarse y los apretó, pero aún percibía el temblor en su mentón. Ella prosiguió como si hubiese ignorado la pregunta. Al principio solo sentía un malestar en el estómago y un hormigueo, algo muy molesto. Después vendrán los temblores. Eso significa que ya ha avanzado sobre el sistema nervioso y que debe darse prisa. John cerró los ojos como si no quisiera oír más. Cuando salga de aquí, y creo que no debe perder más tiempo, tratará de correr hasta su casa y eso, peor, porque el veneno se difundirá más rápidamente. Pero usted correrá de todos modos, porque es su única posibilidad de tomar el teléfono y llamar a una ambulancia. Claro, si el teléfono funciona en su casa, hizo un breve silencio. ¿Quién sabe? Quizás sea verdad lo que usted dice, señor Bland. Entonces tal vez tenga una oportunidad de salvarse. John bajó la cabeza lentamente y se percató de que también sus manos estaban temblando. ¿Desde cuándo le sucedía eso? Parecían fuera de control. Tenía que llegar a su casa. En su casa funcionaba el teléfono. Annie no le mintió. Claro que había existido esa llamada. Pero tal vez ya sea tarde, y algunos días, cuando llegue la policía, yo seré una vieja, medio sorda y algo estúpida por los años, pero que nunca lo vio a usted, ni recibió a una persona alguna hoy. Pero para ello seré cualquier cosa menos una sospechosa, ¿verdad, señor Bland? La señora Greenwood se incorporó de su sillón y lentamente se dirigió hacia la puerta. Tomó el picaporte, la abrió, asomó apenas su cabeza hacia afuera y ni siquiera lo miró cuando dijo: lo creyó todo, ¿verdad?